Hola, bienvenido a tu canal de la fama al mundo, que soy yo. Noruega mantiene su buena trayectoria en la competición en estos últimos años, con resultados variados pero siempre siendo finalista. Para el festival del año pasado fue la banda Gotu quien estuvo a cargo de representar al país nórdico, y aunque traían una propuesta bastante interesante y con mucha energía e intensidad, terminarían sin embargo en la última plaza de la clasificación final, manteniendo la dudosa distinción de ser el país que más veces ha terminado último en una gran final, más que cualquier otro país que ha tomado parte en el festival. Ello no les desanima a seguir fieles con su cita eurovisiva, aún así en miras de obtener pronto su cuarta victoria. Para ello veremos al siguiente artista que tuvo la oportunidad de ondear los colores noruegos en el escenario de Basilea. Empezamos. En el episodio de hoy haré la reseña de la candidatura de Noruega para Eurovisión 2025, que ha sido representada por el cantante Kyle Alexandrov con la canción Lighter, que en español se traduce como mechero o lumbre. Como si de un dios del fuego se tratase, él ha venido con toda su energía y carisma para literalmente encender el escenario del festival. Sin más dilaciones, vamos con la reseña. Comenzamos como de costumbre repasando la biografía y la trayectoria de él antes de acudir al festival en tierras suizas. Kyle Alexandrov Helgesen Villalobos, mejor conocido artísticamente por sus dos nombres, es un cantautor hispano-noruego en los géneros del pop y del rhythm and blues, procedente del pueblo de Levanger, criado entre el pueblo de Steinkjer y la ciudad de Fuengirola, España, y viviendo actualmente en la ciudad de Trondheim, ubicada al centro del país. Sus orígenes curiosamente están bastante ligados a España, dado que su madre, aunque es noruega de nacimiento, se crió en la ya mencionada ciudad de Fuengirola, donde conocería al que sería el padre de Kyle y con quien formaría una familia antes de mudarse nuevamente a Noruega. Esta multiculturalidad sería heredada por Kyle, hablando tanto noruego como español de manera muy fluida, y también habla inglés y portugués. Él demuestra amplio interés por la música desde muy temprana edad, y ya desde niño comenzaría a participar en concursos de talento, teniendo su primera experiencia en el año 2014, a la edad de 7 años, al participar en las audiciones para la primera y única temporada de la versión noruega de Idol Junior, aunque no llegó a quedar seleccionado. Y más adelante, en el año 2017, teniendo 10 años, participaría en la octava temporada de la versión noruega de Got Talent, donde lograría llegar a la gala final con el pase dorado gracias a su capacidad vocal y su presencia en el escenario. Ello sería el inicio de una carrera musical que iría en ascenso cada vez, participando luego como invitado en diversos programas musicales de la televisión noruega y lanzando su primer álbum de estudio con temas tanto en noruego como en español, que lo llevarían a consolidarse como artista infantil en la escena musical noruega. En los siguientes 2 años continuaría lanzando sencillos que han tenido igualmente muy buena recepción por parte del público, demostrando ser un artista bastante versátil pese a su corta edad, con una amplia capacidad de conectar con las personas a través de sus letras y explorando diversos géneros musicales en el proceso, producto de la influencia multicultural de su familia. La pandemia del coronavirus supuso un parón en la carrera musical de Kyle por un tiempo, hasta el año 2022, en el que da un paso más allá. Se uniría a la agrupación Umami Tsunami, con la que comenzaría a tener sus primeros contactos con el mundo eurovisivo, al ser uno de los participantes en el año 2023 en la 61ª edición del Melody Grand Prix, la reconocida preselección noruega. Allí competirían con la canción Jerónimo, que supondría la primera vez que Kyle cantaba en inglés, con la que lograrían pasar a la gala final, pero luego terminarían quedando últimos en la clasificación final, habiendo ganado en esa ocasión la cantante Alessandra, quien terminó acudiendo al festival en la edición celebrada en Liverpool, Reino Unido, como ya sabemos. En paralelo a su andadura con la agrupación, él comenzaría a lanzar sus primeros sencillos en inglés y también lanzaría a su vez su segundo álbum de estudio, igual
principalmente con temas en noruego y español. Tras su participación en el Melody Grand Prix con Umami Tsunami, haría una colaboración con una de sus compañeras de la edición de ese año, la cantante Kay Gulbrandsen, quien fue además la representante noruega para el festival en el año 1987 durante la edición celebrada en Bruselas, Bélgica, para lanzar una versión a dueto con Kyle de su canción candidata Totter y Paradis, y posteriormente lanzaría otros dos sencillos más junto con la agrupación hasta que luego decidiría abandonarla para volver a focalizarse en su carrera en solitario. De hecho, como parte de esta segunda etapa en su carrera musical, tuvo la idea de volver a intentar representar a su país en Eurovisión, postulando una canción inédita para la preselección noruega de este año, esta vez acudiendo como solista, sin imaginarse que llegaría a tener la oportunidad de hacerlo. Veamos entonces cómo comienza para él su aventura eurovisiva. Inicialmente la televisión pública noruega mantuvo en duda la continuidad de su participación en el festival con los sucesos ocurridos en la pasada edición, en el que inclusive GOTU estuvo a poco de negarse a actuar en la gran final. Tras el festival, la UR solicitó una auditoría independiente para intentar corregir los fallos e intentar dar respuestas a las demandas de varias televisoras, incluida la noruega, que estuvo siguiendo la auditoría muy de cerca. Los resultados de dicho proceso supondrían cierto punto de inflexión de acuerdo a las conversaciones que mantuvo la televisora con la UR, de ahí que decidieran mantener su participación a principios de julio del año pasado. Para ello, la televisora organizaría nuevamente su preselección nacional, el Melody Grand Prix, que arribaba a su 63ª edición para elegir tanto al artista como a la canción que representaría al país en Suiza. El plazo de recepción se abrió a principios de agosto del año pasado para los artistas y compositores noruegos que quisiesen enviar sus propuestas, cerrándose el mismo a principios de septiembre del año pasado. Y al mismo tiempo, la televisora buscó a posibles artistas por invitación directa, tanto a artistas establecidos en la escena musical noruega como en campamentos de composición. Esta edición tuvo un cambio bastante importante en su formato, y es que para esta ocasión se eliminaban las semifinales, constando únicamente de una gala final con 10 participantes que competirían por el boleto a Basilea, manteniendo la misma dinámica habitual en la preselección. Sin embargo, a poco del anuncio de los participantes a mediados de enero pasado, dos de los artistas preseleccionados terminaron retirándose en el último momento, con el artista de respaldo previamente convocado, con lo que el número de finalistas se reducía a 9. De entre los elegidos se encontraba naturalmente Kyle Alessandro, quien competía además con dos artistas que ya representaron a país en Eurovisión en el pasado. Por un lado estuvo la banda Wigwam, quienes fueron los representantes noruegos en el año 2005 durante la edición celebrada en Kiev, Ucrania, que participaban por tercera vez en la preselección. Y por otro lado estuvo el legendario dúo femenino Bobby Sox, quienes fueron las primeras ganadoras por Noruega en el año 1985 durante la edición celebrada en Gotemburgo, Suecia, que participaban por segunda vez en la preselección después de 40 años, que sin duda fue una gran sorpresa, sobre todo para los eurofans más nostálgicos. La gala televisada tuvo lugar a mediados de febrero pasado, manteniendo el mismo mecanismo de votación implementado durante la edición pasada para la elección del representante. Tras las actuaciones de todos los finalistas, el resultado de las votaciones reveló que Kyle terminaría siendo el ganador indiscutible en la preselección, al ser el absoluto favorito tanto del jurado internacional como del público, obteniendo en consecuencia, luego de dos intentos, el primero como solista, el derecho de representar a Noruega en el escenario de Basilea. Tras su victoria en la preselección, trabajaría en la grabación y producción del videoclip oficial para la propuesta, que sería lanzado oficialmente a mediados de marzo pasado, buscando ser su propia luz ardiente. Paso ahora a analizar más en detalle de esta propuesta con la que este joven artista ha tenido la oportunidad de pisar el escenario del festival. La melodía es un tema que mezcla el pop con la música barroca, el folk noruego y la rumba flamenca, que no es extraño dado el trasfondo multicultural que tiene Kyle, buscando en este caso reunir todas esas influencias culturales en una canción. Vocalmente hablando, Kyle tiene una voz que es encantadora y potente a la vez, además de que tiene mucha
mucha presencia. Para los que conocen su trayectoria desde su etapa de artista infantil, es un estilo que, si bien ha ido madurando con los años, es bastante distinguible por su parte. Hablando de la letra, esta ha sido escrita íntegramente en inglés por el propio Kyle junto con el cantautor sueco Adam Nalscott, mejor conocido artísticamente como Adam Woods, quien ha participado en par de ocasiones en la mítica preselección nacional sueca Melody Festival. Sobre el contexto que tiene detrás, el propio Kyle ha comentado que está inspirada en una anécdota personal, dado que su madre en años recientes había sido diagnosticada con cáncer, con una prognosis que le daba unos 6 meses de vida. Ella, estando consciente de su reservado diagnóstico, le insistió reiteradas veces a Kyle para que siguiera adelante con su vida y que mantuviera su luz interior a cualquier precio. Afortunadamente para él y para el resto de la familia, la madre logró superar el cáncer, encontrándose ahora bastante saludable. Adicionalmente, a manera de contexto secundario, Kyle también ha comentado que la letra busca también abordar los problemas de la masculinidad tóxica que todavía existe en nuestras sociedades, especialmente con el auge de personalidades que intentan reforzar los estereotipos de la masculinidad, habitualmente con un perfil bastante conservador. Leyéndolo desde más detalle, puede pensarse en un principio que el tema describe la historia de una persona que ha sido engañada en una relación que es cada vez más tormentosa, como se puede apreciar en los versos, en tanto que el estribillo relata cómo él encuentra la motivación y la voluntad para hacerse valer y no depender de otras personas emocionalmente hablando. Pero es el puente el que describe realmente el contexto de la canción, asociándola en este caso a esos momentos difíciles que tuvo que pasar cuando supo la gravedad de la enfermedad de su madre, siguiendo el consejo que ella misma le dio, buscando su fuego interior. El mensaje que transmite el tema es bastante importante. Momentos difíciles siempre tendremos en nuestra vida, bien sea que los hayas vivido, que los estés experimentando ahora mismo o que ocurran en el futuro. Lo crucial está en mantener nuestra fuerza de voluntad y resiliencia pese a las dificultades, que nos permita enfrentarlos con entereza y eventualmente superarlos. Habiendo visto más sobre esta interesante y personal propuesta, vamos a ver ahora cómo es reflejado el contexto descrito en la misma a través del videoclip oficial. La trama se presenta bastante simple, desarrollándose la misma en un bosque donde hay fundamentalmente tomas cercanas de Kyle mientras interpreta el tema, en el que le acompañan dos bailarines posteriormente a medida que se aproxima el estribillo, haciendo con ellos una coreografía dinámica a la vez que se ven columnas de fuego detrás de ellos, apareciendo la frase "No way" por instantes durante esa parte del estribillo. La dinámica se mantiene bastante similar durante el segundo verso y el segundo estribillo, hasta que llega el puente instrumental donde hacen una coreografía mucho más enérgica, mientras se mantienen las columnas del fuego al fondo con mucho más vigor. La segunda parte del puente es mucho más calmada, con más tomas cercanas de Kyle, destacando una toma en su ojo donde se percibe una llama justo en la pupila, como queriendo mostrar de cierto modo esa luz interior que se enciende en él. Para el estribillo final se vuelve a la dinámica enérgica y ardiente ya vista con anterioridad, hasta que la interpretación finaliza con Kyle y los bailarines cerrando la coreografía mientras se mantiene la llamarada de columnas de fuego en el fondo. Previo al lanzamiento del videoclip oficial, Kyle ya había tenido oportunidad de presentar su propuesta cuando tomó parte en la preselección noruega. Veamos entonces cómo fue su actuación en directo durante su segunda participación en el Melody Grand Prix. Recordando la puesta en escena en la preselección, esta comienza viéndose a Kyle sentado en medio de una estructura central sobre el escenario que representarían unas piedras rúnicas vikingas mientras interpreta el primer verso, con los componentes visuales mostrando un paisaje montañoso en la penumbra, con una iluminación bastante tenue en un principio y observándose además una fogata a uno de los lados del escenario. A medida que avanza el verso, él se pone de pie mientras la dinámica de la interpretación cambia, con los componentes visuales ahora mostrando ese mismo paisaje en llamas, como si se tratara de un incendio forestal, representando con ello las dificultades de la vida. Y entonces aparecen 4 bailarines que se unen a él en la interpretación, para luego hacer la coreografía durante el primer estribillo que posteriormente veríamos con el videoclip. En cuanto al vestuario, Kyle viste en este caso una vestimenta
piensa de que podría percibirse como una adaptación moderna de una armadura medieval, en tanto que los bailarines utilizan atuendos que parecen una mezcla de traje militar y armadura medieval. La dinámica se mantiene muy similar durante el segundo verso, manteniendo planos cercanos de Kyle, mientras los bailarines siguen haciendo otras coreografías en paralelo, hasta que comienzan a aparecer columnas de fuego y una hilera de llamas del frente del escenario, que son más intensos durante el segundo estribillo y la primera parte del puente instrumental, a la vez que continúan con las mismas coreografías que veríamos igualmente con el videoclip. Para la segunda parte del puente, el escenario casi se oscurece, mientras se mantiene el foco en Kyle, hasta que llega el momento cumbre de la interpretación con el derroche vocal por su parte, al tiempo que aparece una franja de luz brillante en los componentes visuales que destaca sobre las montañas que todavía siguen en llamas, entendiéndose que representa ese momento de fuerza y resiliencia que busca transmitir el tema, para luego continuar con las mismas coreografías de antes para el estribillo final hasta el final de la interpretación. Fue una de las actuaciones más destacadas de la noche, sin duda alguna, con Kyle derrochando energía y carisma a lo largo de toda la interpretación, además de que vocalmente ha estado muy solvente. Ello quedaría evidenciado con la avalancha de votos que recibiría tanto del jurado internacional como del público, que lo proclamarían como el indiscutible vencedor, muy por encima inclusive de los artistas veteranos que competían también en la preselección. Durante la pretemporada, él lanzó varias versiones alternativas del tema, una acústica, una más electrónica y hasta una sinfónica, previo a las fiestas pre-eurovisivas de la temporada en las que participó, aunque tuvo un desempeño relativamente mixto, ya que en algunas de ellas sí que interpretó su propuesta en directo, pero en otras tuvo que utilizar playback al encontrarse mal de la garganta, aunque ello no lo detuvo de hacer su gira promocional en la propuesta en todas las oportunidades que tuvo. Para la puesta en escena en Basilea era bastante probable que mantendría el concepto ya presentado en la preselección, aunque en un principio Kyle llegó a afirmar que haría un cambio de vestuario, ya que otro de sus compañeros de edición, el armenio Park, había vestido un atuendo muy similar al que él utilizó en la preselección, por lo que para evitar posibles confusiones con la propuesta armenia, habría decidido hacer ese ajuste. Sin embargo, al verse los primeros ensayos, pudo evidenciarse que el atuendo utilizado tanto por Kyle como por los bailarines sería una versión más reforzada de los atuendos originales, y tomando en cuenta que más bien fue Park quien optó por hacer el cambio en su vestuario y en la puesta en escena para su propuesta, ya no había posibilidades de que pudieran confundirse entre ellas. Aparte de todo ello, el concepto se mantendría bastante igual, aunque en este caso prescindió de uno de los bailarines para quedarse con 3 sobre el escenario e incorporando a 2 coristas que permanecerían sin embargo tras bastidores. Viendo su actuación en directo en la primera semifinal, esta ha sido esencialmente idéntica a lo que ya habíamos visto, aunque adaptado al escenario del festival, que era mucho más grande. En este caso, la actuación inicia al fondo del escenario con Kyle desde la estructura central, desde donde aparecen 2 de los bailarines que le acompañan en un principio, luego poco a poco se van desplazando al frente del escenario con el segundo verso, y por último en el estribillo final es cuando aparece el tercer bailarín, aunque haciendo más pasos de breakdance en lugar de unirse a la coreografía con ellos, manteniendo igual la misma dinámica hasta finalizar la interpretación. Su actuación la he visto igualmente muy bien ejecutada como en la preselección, demostrando mucha fuerza y actitud en el escenario, por lo que no tenía dudas en que obtendría una de las 10 plazas para la gran final, como terminaría pasando eventualmente. Posteriormente, durante la gala final, donde estuvo a cargo de abrir la gala, por cierto, Kyle quedaría inicialmente 23º tras revelarse los votos del jurado, estando por verse si el público llegaría a otorgarle más puntos que le ayudasen a escalar posiciones en la tabla. Y en efecto, los resultados de televoto terminarían aupándola hacia la 18ª plaza en la clasificación final.
Haciendo un resumen de todos los comentarios, la candidatura de Noruega para este año ha estado bastante bien. A mí personalmente me gusta mucho la propuesta, así como el mensaje que transmite. Indudablemente tiene un lugar dentro de mi lista de reproducción. Y estoy seguro de que su madre debe sentirse muy orgullosa, sobre todo al hecho de que sobrevivió a su lucha contra el cáncer, aunque al margen de mi gusto personal es cierto que la propuesta tuvo reacciones mixtas. Mientras muchos alabaron las habilidades vocales de Kai y el trasfondo general que tiene el tema, muchos otros percibieron la propuesta muy genérica y anticuada con respecto a otras candidaturas de la edición, previendo que tendría pocas posibilidades de destacar. El resultado final representa una mejora con respecto a la edición pasada, aunque sin embargo puede que haya terminado siendo bastante tibio, tomando en cuenta que la recepción de la propuesta no fue tan contundente como lo fue en la preselección. En cuanto a Kyle, está claro que seguirá enfocándose en su nueva etapa como solista. De momento se encuentra ocupado haciendo actuaciones tanto en Noruega como en la vecina Suecia, aunque seguramente no demorará mucho en ponerse a trabajar en nueva música, habiendo firmado recientemente contrato discográfico con un sello discográfico de renombre mundial para próximamente lanzar el que será su tercer álbum de estudio. Esta ha sido la propuesta noruega de este año para el festival. Ahora cuéntame, ¿te has sentido identificado con este tema o por el contrario te ha parecido una más del montón? Déjame saberlo aquí abajo en los comentarios y así continuamos con el debate. Y hasta aquí el episodio de hoy. No quisiera terminar sin antes recordarte que le des me gusta a este video si ha sido de tu agrado, ayudándome con ello no solo a brindarme apoyo, sino también a que este contenido pueda llegar a más gente. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, activa las notificaciones para que estés al tanto de los próximos episodios y sígueme por mis redes sociales. A cuidarse mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.